Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Nancy Paola Reyes. Acompáñenme a ver todos los detalles. Al igual que muchos jóvenes guatemaltecos, Nancy Paola Reyes García decidió migrar a España, pensando que así lograría garantizarles un futuro mejor a sus seres queridos. Desdichadamente, el sacrificio que hizo alejándose incluso de sus pequeñas hijas, con quienes aspiraba a reencontrarse muy pronto, no la condujo a la vida que soñaba, sino a una inesperada y violenta muerte. Nancy nació en el seno de una familia de escasos recursos económicos a comienzos de la década de los 90, en Granados, un pequeño pueblo ubicado en el municipio Nuevo San Carlos, en el departamento de Retalhuleu, en Guatemala. Era la segunda de los 5 hijos de Jorge Reyes y Prudencia Emérita García, quienes sostenían a su familia con el fruto de la siembra de maíz y frijol. Nancy siguió estudios de perito en administración de empresas, pero sintió que en su país no tenía oportunidades para progresar. Así que después de trabajar durante 6 años en un supermercado en Xela y de mucho meditar, optó por probar suerte en otra tierra. El 12 de junio de 2018 viajó más de 8.000 kilómetros para establecerse en Ciudad Real, una localidad en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde vivió durante 2 años y 3 meses. Sus hijas de 7 y 4 años quedaron al cuidado de sus padres, quienes también se hacían cargo de las hijas de su hermana, que había emigrado a Estados Unidos. La joven madre se despidió con la promesa de que pronto podrían viajar a conocer su nuevo hogar. Ella tenía ilusión de conseguir un permiso de trabajo legal y de regularizar su situación migratoria. Al llegar a Europa, Nancy trabajó limpiando casas y cuidando ancianos, y mantuvo contacto prácticamente a diario con sus progenitores y sus hijas, a través de llamadas o videollamadas. Pero a pesar de la constante comunicación, la guatemalteca sentía el peso de la separación, de modo que cuando vio que las cosas poco a poco comenzaban a avanzar y ya podía enviar una remesa mensual para sus hijas y sus padres, convenció a sus hermanos Denilson y Aníbal de ir también a España para tenerlos cerca. Aproximadamente año y medio después de arribar a Ciudad Real, Nancy entabló una relación con un hombre colombiano de 28 años, llamado Carlos Andrés Bustamante Ceballos. La pareja se conoció por casualidad en un autobús urbano. Él se ofreció a ayudarla en un momento en el que ella estaba en la búsqueda de un nuevo cuarto para alquilar. Poco después se fueron a vivir juntos en un piso de la calle Morería de Ciudad Real y ella quedó embarazada. Sobre Carlos existe escasa información. Trascendió que tenía antecedentes penales por violencia de género contra su madre, quien también vivía en España, y contra una pareja anterior, además de otros delitos. Antes de que terminara el segundo cuatrimestre de 2020, cuando tenía 16 semanas de embarazo, Nancy desapareció en la ciudad de Santander, en la región de Cantabria, al norte de España, a la que viajó con su pareja aparentemente para evaluar alternativas de trabajo. Fue así como el 19 de agosto a las 7 de la tarde, los familiares de Nancy recibieron el último mensaje que salió de su teléfono móvil. Era un mensaje dirigido a sus padres en el cual ella les decía que los iba a llamar dentro de unas horas, pero esta comunicación nunca se dio. Esto hizo que sus familiares se pusieran muy nerviosos. No era una actitud típica de Nancy. Ella siempre que decía que iba a llamar, lo hacía. Nunca se retrasaba en las comunicaciones y siempre estaba muy pendiente de su familia. Tampoco se comunicó con sus hermanos, por lo cual ellos comenzaron a tratar de comunicarse con distintos amigos para ver si alguien tenía información de ella, pero lamentablemente nadie les pudo dar noticias. La pareja de Nancy en ese momento no les contestó todas estas comunicaciones, así que ellos con el pasar de los días se pusieron cada vez más y más nerviosos. Fue hasta unos días después que Carlos se comunicó con Denilson, el hermano de Nancy, a través de Facebook. En un mensaje, este hombre le dijo al hermano de la chica que ella había decidido alquilar un apartamento en Santander y que luego de eso no había sabido nada de ella. Es más, él supuestamente ni siquiera sabía la dirección de este nuevo apartamento.
dijo que más o menos había dejado de tener contacto con ella entre los días 20 y 21 de agosto. Esta era una actitud muy extraña de parte supuestamente de Nancy, ya que ella siempre informaba a su familia en dónde estaba, y pensaban que estando embarazada de Carlos también le iba a informar a él cuál había sido su destino. El hermano de Nancy le pidió al hombre que lo acompañara a la policía para poner una denuncia de persona desaparecida. Si bien al principio Carlos aceptó, unas horas antes de la hora a la que habían quedado, él le volvió a escribir a Denilson y le dijo que todavía estaba en Santander, que llegaría a Ciudad Real en la noche. Esto hizo de nuevo que la familia se pusiera muy extrañada, así que los hermanos de Nancy decidieron ellos mismos ir a poner la denuncia. Había una cosa que también les había llamado mucho la atención. El último mensaje que había salido del teléfono de Nancy que supuestamente ella había enviado era escrito. Ella jamás le escribía a sus padres, puesto que su madre no sabía leer ni escribir, solamente le mandaba audios para que ella pudiera entender lo que le quería decir. Al llegar a la comisaría de la Policía Nacional de Ciudad Real, los hermanos de Nancy se enteraron de algo que aumentó su preocupación. En los registros policiales constaba que el día anterior la señora Sandra, madre de Carlos, había reportado la ausencia de Nancy. Además de acudir a las autoridades, la familia dio a conocer a través de las redes sociales la desesperada situación en la que se encontraban. Esto con una fotografía de Nancy en la Plaza Mayor de Ciudad Real y mensajes en los que pedían información sobre su paradero. Dicho esfuerzo fue complementado por la comunidad latinoamericana de la provincia y también de Madrid, quienes publicaron avisos sobre la desaparición con imágenes de la joven, de su pareja y algunos datos de contacto. Una tercera denuncia fue recibida el 27 de agosto en una delegación de Madrid. En ese caso, quien se presentó a plantear la desaparición de la migrante guatemalteca fue su pareja, Carlos. Lo que el hombre no esperaba es que debido a las notificaciones que se habían hecho previamente, a esas alturas él ya era considerado sospechoso, por lo que quedó detenido para hacer las averiguaciones en ese mismo momento. Durante el cacheo que le realizaron a Carlos el día que fue a poner la denuncia, se encontró entre su ropa un colgante con una perla que según los familiares de Nancy le pertenecía a la joven madre. Este colgante estaba escondido dentro de una mascarilla. La policía dejó a Carlos en la comisaría para realizarle algunas preguntas, y 2 días después, el 29 de agosto, el hombre ingresó en prisión provisional sin fianza. Él en ese momento realmente no le había dado mucha información a los agentes. El caso de Nancy se seguía llevando como una desaparición. Al menos hasta ese momento no había indicios que la joven madre hubiese sido asesinada. Ellos lo que trataban de hacer era presionar a Carlos para que les dijera en dónde estaba la chica. Los familiares de Nancy desde Guatemala y también en España estaban muy nerviosos con la situación. Nancy era una joven muy querida por su familia y también por sus amigos y conocidos, y además de eso tenía 2 hijas de las cuales se tenía que preocupar, por lo cual ellos pensaban que ella no se iría sin decirles nada y ya estaban pensando en lo peor. Unas semanas después, estas sospechas se hicieron realidad. El 17 de septiembre, en un terreno baldío de difícil acceso de Santander, el cual es conocido como la Peña del Cuervo, se encontró el cuerpo de una mujer cortado en pedazos. La policía confirmó que los restos encontrados entre la maleza en varias bolsas de plástico negras eran los de Nancy Paola Reyes, de 28 años, cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares a finales de agosto. Asimismo, las autoridades dieron a conocer a través de un comunicado que la identificación se logró comparando el material genético de la víctima con muestras de ADN dadas por sus familiares. También informaron que el principal sospechoso era el novio de la fallecida, quien presuntamente la había asesinado en el departamento temporal que habían alquilado en Santander. Desde el momento en que los agentes de la ley entraron en la vivienda de la calle Carlos III, incluso antes de la aparición de los restos, se percataron que estaban ante la escena de un crimen. Como parte de las averiguaciones, los detectives hicieron un levantamiento de información en los alrededores del lugar que alquiló la pareja en Santander. Así obtuvieron el testimonio de vecinos que recuerdan haber visto al sospechoso, que usaba muletas aparentemente como consecuencia de un accidente. Sin embargo, parecía que nadie tenía recuerdos de Nancy. Los hermanos de la joven, únicos representantes de la familia Reyes en España, no podían creer el nefasto destino que había sufrido Nancy.
Denilson, quien arribó al país europeo casi un año antes del asesinato y en compañía de su hermano Jorge Aníbal, la describió como una mujer luchadora y trabajadora, y lamentó que sus sueños hubieran sido truncados por una tragedia. En una entrevista publicada el 19 de septiembre de 2020, el joven explicó que sus padres todavía no sabían que Nancy había fallecido, pues querían esperar a que las autoridades confirmaran al 100% que los restos eran suyos. Adelantándose al resultado, comentó que una vez tuvieran la seguridad, recurrirían a una tía que estaba en Guatemala para comunicarle la desdicha a sus padres, quienes vivían en vilo desde la desaparición de la joven. El muchacho afirmó que Nancy nunca les había dicho que le fuera mal con su pareja, aunque sí recordaba una ocasión en la que Carlos reaccionó con un ataque de celos y le arrebató el teléfono mientras ella conversaba con un tío que vivía en Estados Unidos. Según relató pocos minutos después, ella misma le advirtió a su pariente que si le pasaba algo, era culpa de su novio. Cuando finalmente los padres de Nancy recibieron la lamentable noticia, en medio de su dolor comenzaron a luchar para poder enterrar a su hija en su pueblo natal. Lo que le pido a las leyes de Guatemala y las leyes de España es de que hagan justicia. Tanto yo quisiera que nos ayudaran a traer las cenizas, pues. Luego de esto, una nueva y difícil etapa comenzó para la familia Reyes. Ellos todavía no lo sabían, pero iban a vivir un viacrucis para poder repatriar los restos de Nancy hasta Guatemala. Y además de eso tenían que vivir un proceso largo y engorroso para que Carlos pudiera estar al final frente a la justicia y le dieran una pena por el crimen tan horrible que había cometido. En España muchas personas apoyaron a la familia. En Santander hubo distintas manifestaciones, todas en un contexto muy pacífico, en las cuales varias personas residentes de Ciudad Real se manifestaron para pedirle a las autoridades que a este hombre le cayeran la mayor cantidad de años posibles. Asimismo, muchas personas también se anotaron para poder ayudar a la familia con todos los gastos que conllevaría el llevar los restos de Nancy a su país natal. La cónsul de Guatemala, Carla Acuña, explicó en su momento que para iniciar el proceso, primero debía inscribirse la defunción en el país centroamericano. Ella no se aventuró a hablar de plazos, pues ciertos procesos podían verse dilatados debido a las medidas administrativas tomadas en España durante la pandemia. El macabro crimen conmocionó también a vecinos y autoridades de Cantabria. El viernes 19 de septiembre, la delegada del gobierno, Ainhoa Quiñones, lamentó este tipo de ataques, que suponen la máxima expresión de violencia contra la mujer. En tanto, el jefe de la Policía Nacional de la región, Héctor Moreno, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier sospecha de este tipo de crimen. 2 días después, el 21 de septiembre, en el Parlamento se inició la sesión plenaria con 1 minuto de silencio como homenaje a la guatemalteca y en repudio de su espantoso asesinato. El presidente de la Cámara, Joaquín Gómez, destacó en el marco de la sesión que ese año la violencia de género ya había cobrado 35 víctimas mortales en el país, por lo que el minuto de silencio también era un grito de condena contra la indiferencia y el negacionismo ante ese flagelo. En Ciudad Real también hubo manifestaciones en homenaje a Nancy y de rechazo contra la violencia. El lunes 7 de noviembre de 2022 comenzó en la Audiencia Provisional de Ciudad Real el juicio con jurado popular contra Carlos por el asesinato de Nancy. Según la acusación del fiscal, quien se basó en las pruebas forenses, el 20 de agosto entre las 11:30 y las 3 de la tarde, la pareja discutió en el apartamento que habían alquilado de manera temporal. En ese momento, Carlos, haciendo uso de su fuerza, estranguló a Nancy, que recordemos estaba embarazada de su hijo. Luego de unas horas, decidió cortar el cuerpo y ponerlo en las bolsas, para luego llevarlo al sitio donde al final los restos de Nancy fueron encontrados. El fiscal dijo que había sido un crimen terrible y que el hombre merecía la máxima cantidad de años posibles en la cárcel. En total se previó la realización de 11 audiencias, hasta el 21 de noviembre, en un proceso en el que el Ministerio Fiscal, los abogados de la acusación particular y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pidieron 25 años por asesinato con alevosía, 8 años por aborto y 5 meses por profanación de cadáver, para una pena total de 33 años y 5 meses.
También se incluyó en la acusación la solicitud de una indemnización de 406.000 euros a los familiares de Nancy por responsabilidad civil. En el otro extremo, la defensa solicitó a los miembros del jurado la absolución de su cliente por considerarlo inocente de los hechos que le imputaban. Según el expediente, como ya dijimos, la víctima fue estrangulada y luego cortada, y sus restos repartidos en 4 bolsas. Luego, según lo que se desprende de las grabaciones de las cámaras de seguridad, los restos fueron trasladados en 2 viajes al paraje en el que fueron hallados. De acuerdo con la descripción del abogado de la acusación particular, Dionisio Guijarro, la sucesión de imágenes se asemejaba al rodaje de una película. Por su parte, el fiscal Jesús Gil anunció que a lo largo del proceso se presentarían pruebas irrefutables que ponían a Carlos en la escena del crimen, como por ejemplo una piqueta de cocina que tenía sus huellas, y la cual, según la acusación, se había utilizado para cortar a Nancy. También dijeron que en esta piqueta había restos de sangre de la víctima, y en el piso que ambos habían alquilado de manera provisional en Santander, también se encontraron manchas de sangre en distintas zonas. Estas manchas de sangre dieron positivo para el ADN de Nancy. Además de todo esto, en esa primera audiencia también se escuchó el testimonio de Carlos. El hombre subió al estrado para dar su versión de los hechos. Él dijo que sabía lo mismo que todas las personas que estaban en la sala. Comentó que él y Nancy no eran pareja. Quiso desligarse completamente de tener una relación con ella. Dijo que no era capaz de haber asesinado a nadie, y mucho menos a una mujer embarazada. Pero comentó también que el niño que Nancy estaba esperando no era de él. Él dijo que era un hombre homosexual, que estaba trabajando como acompañante y le cobraba tanto a hombres como a mujeres para tener sexo con ellos a cambio de dinero. Dijo que Nancy también hacía lo mismo, y comentó que él la había acompañado a Santander para poderla proteger en ese lugar mientras ella ejercía la prostitución estando embarazada. Carlos dijo que habían decidido irse a Santander porque Nancy le había dicho que supuestamente quería ejercer la prostitución en un lugar donde no hubiese mucha competencia. Él declaró que no había estado en el apartamento en el momento en el que Nancy fue asesinada y que no tenía nada que ver con esto. Repitió varias frases en distintos momentos y siempre decía que él no había asesinado a la joven madre. Evidentemente en la sala nadie le creyó esto, ya que había muchas pruebas de que en efecto ellos tenían una relación sentimental. Carlos también declaró que alrededor del 20 de agosto dejó a Nancy en Santander para dirigirse solo a Burgos, pues no había encontrado trabajo para él. Comentó que el tiempo que compartieron en esa localidad fue muy feliz. Por otro lado, a pesar de que acababa de afirmar que Nancy quería tener a su bebé en Santander, introdujo una variación a su relato, según la cual justo antes de despedirse, ella le dijo que quería irse a Cuenca, supuestamente para buscar otras oportunidades de trabajo. En una declaración que algunos medios calificaron de desconcertante, Carlos terminó por señalar a una mujer, a quien identificó como Eliana Rivera. Supuestamente esta mujer había amenazado a Nancy con matarla si la traicionaba. Ante las imágenes de las cámaras de seguridad que evidenciaban sus desplazamientos y los situaban en la escena del crimen y en el terreno donde se encontraron los restos, Carlos afirmó que su presencia en esos lugares no tenía que ver con el crimen, sino con el traslado de unas bebidas alcohólicas. En cuanto a las razones por las que demoró varios días en reportar la desaparición de Nancy, el hombre afirmó que en realidad fue a la comisaría para denunciar un robo, y en ese contexto también habló de la desaparición de la mujer. También justificó el hecho de no haber acudido a las autoridades, alegando que no sabía si Nancy realmente estaba desaparecida. El acusado evadió dar detalles sobre sus pasos entre el 20 y el 27 de agosto, indicando que en ese tiempo le robaron y además bebió y se drogó, por lo que no tenía precisión sobre lo que había hecho en ese lapso. Finalizó su participación con las preguntas de su abogado, Jesús Medina, reiterando que era inocente. En esa misma sesión, la primera persona en declarar como testigo fue la madre del acusado, quien reconoció que su hijo la llamó para decirle que Nancy había sufrido un accidente de tráfico y estaba muerta. Seguidamente también prestaron su testimonio los hermanos de Nancy, quienes aseguraron que Sandra, la madre de Carlos, les había pedido perdón llorando y les había dicho que algo malo le había pasado a Nancita, como ella llamaba a la joven, y que además la chica ya no estaba viva.
La segunda sesión, celebrada el martes 8 de noviembre, continuó con la presentación de 8 testigos, entre los que destacaron la propietaria del inmueble donde Nancy y Carlos se alojaron en Santander, y un camarero de un bar local que interactuó con el acusado el 20 de agosto. La dueña del piso, identificada como Rosa María, dijo a través de una videoconferencia que había sido la madre de Carlos la encargada de gestionar el alquiler y también de hacer el pago. Primero la pareja había hecho la reserva solamente por una semana, pero luego cuando esta semana estaba a punto de culminar, le pidieron a ella quedarse una semana más, específicamente hasta el día 26 de agosto. Pero el día 21 recibió una llamada de Carlos, quien le dijo que ya iban a dejar el apartamento. Ella le pidió que le dejara las llaves a su hermana, quien era vecina del edificio donde estaba este lugar. Carlos así lo hizo. Lo que contó Rosa María fue que ella después fue al apartamento para ver cómo lo habían dejado. Comentó que en el lugar había varias prendas de mujer y estaba la cartera que le había visto a Nancy el día que se habían conocido para entregar las llaves del piso, algo que le pareció bastante extraño. Ella recogió todas las cosas que había que no eran de ella. Dijo que parecía que las personas que se habían quedado en el piso habían salido corriendo huyendo de algo. Comentó también que el corazón le dio un vuelco cuando la policía la llamó para avisarle sobre la desaparición de Nancy. La mujer dijo que como ella había guardado todas las pertenencias que habían dejado allí, le entregó las bolsas que tenía guardadas en un trastero a la policía y también dejó que revisaran todo el apartamento. Dijo además de esto que había notado que le hacían falta varios productos de limpieza, entre estos un bote de lejía que estaba completamente lleno, que ella recordaba que había dejado en el lugar. También comentó que faltaban sábanas, 2 alfombras y un edredón. El otro testimonio al que nos referimos fue ofrecido por un ciudadano colombiano llamado John Jairo, quien trabajaba como camarero en un bar de Santander en el mes de agosto de 2020. El hombre narró que a la medianoche del día 20 de ese mes, el acusado entró al local caminando con ayuda de una muleta y pidió un vaso de whisky. Como el testigo se negó a servirlo porque el establecimiento estaba cerrando, Carlos insistió explicando que necesitaba beber, porque acababa de enterarse que su mujer y su hijo habían sido asesinados en Estados Unidos. Finalmente, después de insistir sin que su estrategia surtiera efecto, el acusado amenazó a John Jairo con la muleta y se marchó. Las siguientes declaraciones se escucharon durante la tercera sesión. Los testimonios de los agentes de la policía científica y de la judicial que participaron en las inspecciones técnicas del piso alquilado confirmaron la localización de vestigios biológicos y de restos de sangre tanto en la cocina como en el baño. También se hizo referencia a una segunda inspección, realizada a la vivienda en la cual la policía incautó 270 euros que estaban escondidos debajo de un cojín, así como una muleta que fue de gran ayuda cuando se visualizaron las imágenes de las cámaras de seguridad. También se procedió a la inspección de los objetos que la dueña del departamento había entregado a las autoridades. Entre estos hallaron el envoltorio de plástico de un cuchillo tipo piqueta y una bolsa de guantes que conservaban las etiquetas de precios. Con esa referencia, los detectives lograron localizar el bazar en el que habían sido comprados los objetos. El dueño del establecimiento describió al comprador como un hombre que usaba muletas y dijo que también había adquirido una maleta oscura. Los 2 agentes de la Policía Científica de Santander que participaron en el levantamiento de los restos también respondieron a las preguntas de los abogados. Los funcionarios detallaron que la ubicación de las bolsas les permitió inferir que las mismas habían sido lanzadas desde una zona más elevada. Tras el testimonio de los efectivos policiales, en esa misma sesión también testificó una trabajadora social de un centro de Cáritas de Santander que ayuda a mujeres que ejercen la prostitución, a quien Nancy contactó el 13 de agosto. La testigo informó que se vieron un día después, y Nancy se mostró interesada en los servicios de seguimiento ginecológico y de asesoría jurídica debido a su situación irregular en España. La trabajadora social también percibió que Nancy estaba inquieta, porque su acompañante, un hombre alto, latino y que usaba una muleta, tuvo que esperarla fuera. Luego de esa visita se fijó otra cita para el 18 de agosto, pero Nancy la anuló alegando que le había surgido un cliente y se reprogramó para el día 20 a las 11 de la mañana. Llegada la hora, Nancy no se presentó.
y cuando la contactaron dijo que se vestía y salía para el centro, pero nunca llegó. Todos los intentos posteriores de localizarla fueron infructuosos, pues su teléfono aparecía como apagado. Los agentes de policía que tomaron la primera denuncia hecha por la desaparición de Nancy, la que hizo la madre de Carlos, dijeron que ellos habían puesto mucha atención en el caso desde un inicio y ventilaron al jurado algunos detalles muy importantes. La madre de Carlos había llegado a hacer la denuncia porque ella había recibido una llamada de su hijo y además de eso un mensaje de Nancy, en el cual la mujer le decía que tenía mucho miedo de Carlos y que quería abandonarlo. La madre del hombre decía que sabía que su hijo era muy violento, así que tenía mucho miedo por Nancy. Los agentes de la ley tomaron mucho énfasis en la denuncia debido a los antecedentes que el hombre tenía. Y cuando ya los familiares de Nancy hicieron la segunda denuncia, pusieron especial atención en el caso, porque con esto corroboraban que algo malo le había pasado a la joven madre. También comentaron que sabían que Carlos estaba mintiendo, y que no solamente había mentido en el juicio, sino también en sus declaraciones en la comisaría. Dijeron que según la localización de su teléfono celular, sabían que él no había estado en los sitios que había dicho, y que además de esto había estado en los sitios más importantes para el caso, como por ejemplo el lugar donde el cuerpo de Nancy fue encontrado. También los abogados indagaron sobre la posible implicación de la mujer a la que Carlos señaló como responsable durante su testimonio, pero esto fue descartado ya que los detectives no encontraron ninguna prueba. El inspector de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Santander expresó que desde la primera inspección en el departamento de alquiler donde ocurrieron los hechos, se trabajó en la hipótesis de una muerte violenta. Agregó que a partir de ese momento se inició una intensa búsqueda para dar con los restos, tanto en alcantarillas como en basurales y en cuerpos de agua. Confesó que nunca imaginaron que finalmente encontrarían una escena tan terrible. El inspector explicó que las pistas decisivas salieron de la visualización de miles de horas de grabaciones de cámaras de vigilancia en lugares públicos, por lo que se podía afirmar que el propio Carlos los había llevado de manera indirecta hasta el cuerpo de Nancy. Agregó que la maleza de la zona era impenetrable, por lo que de no haber sido por el seguimiento de las cámaras, la víctima jamás hubiera aparecido. Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada replicaron los pasos de Carlos desde el 20 de agosto hasta que abandonó la ciudad. El día 20 a eso de las 9 de la noche se le vio cerca del área donde aparecieron los restos, empujando un carrito de compra que parecía muy pesado, y al regresar por el camino tiempo después lucía descargado. Poco más de una hora más tarde, sobre las 22:32, varias cámaras volvieron a captar al mismo sujeto con el carro de compras, en la zona que daba acceso al lugar donde apareció el cuerpo. Cuando los policías vieron estas imágenes, se supo que se llevó a cabo el operativo de rastreo que culminó con el hallazgo de los restos. Una grabación de ese mismo día daba cuenta que el hombre estuvo haciendo una investigación previa para escoger el área que le serviría para deshacer el cuerpo sin vida de Nancy. Según los investigadores, el 21 de agosto, después de entregar las llaves del lugar donde se quedó con Nancy, Carlos fue captado por las cámaras de las estaciones de autobuses de Santander y de Burgos. Curiosamente, 2 días después apareció nuevamente en las grabaciones en Santander, y específicamente volvió a la zona en la que arrojó el cuerpo de su víctima. Ya en este punto del juicio, el abogado defensor Jesús Medina comenzó a cuestionar a las autoridades. Dijo que los agentes a cargo de la investigación no habían hecho bien su trabajo, ya que no habían valorado otras líneas de investigación. Solo habían tenido la hipótesis de que Carlos era el asesino de Nancy, pero que no habían investigado a otras personas en el entorno de la joven. Los agentes se defendieron ante el juez diciendo que ellos habían valorado todas las pruebas, pero que desde un principio todas estas pruebas señalaban a Carlos como el principal sospechoso, y que para ellos él era el culpable. También dijeron que él había mentido en su declaración frente al juez en el juicio, ya que cuando él fue a poner la denuncia por la cual posteriormente fue arrestado, dijo que Nancy era su esposa, que estaba embarazada y que ejercía la prostitución. En ningún momento dijo que no conocía a la mujer. Los agentes también dijeron que en ese momento le hicieron un reconocimiento médico y le vieron varias heridas en las manos, específicamente en los nudillos. Otras 2 testigos adicionales fueron una camarera de un bar de Santander y su madre, que prestaron declaración ese día e hicieron referencia a una conversación con el acusado. Este entró al bar pidiendo dinero porque supuestamente su mujer había fallecido de COVID,
recordaron que el sujeto usaba muleta y se notaban una serie de heridas en sus brazos y su rostro. Durante las siguientes sesiones se presentaron los informes de los peritos de la policía científica, que confirmaron que se halló una huella dactilar que resultó ser del acusado en el envoltorio del cuchillo con el que supuestamente se llevó a cabo la mutilación del cuerpo. También se exhibió un video de casi 30 minutos, con un resumen del registro de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. Una sesión sumamente cruda tuvo lugar el 16 de noviembre. En esta sesión, 15 peritos dieron su testimonio ante las autoridades. En estos testimonios, ellos dieron muchos detalles de cómo Nancy había sido asesinada, de todas las heridas que tenía en su cuerpo y de cómo creían que Carlos había actuado. La causa de la muerte había sido tipificada como asfixia mecánica, y también dijeron que cuando Carlos cortó el cuerpo de Nancy en pedazos, abrió su vientre y extrajo al feto de 16 semanas que ella tenía en su cuerpo. Todo esto impactó mucho a las personas que estaban en la sala. Era un jurado que estaba compuesto por su mayoría de mujeres, así que fue algo muy impactante para casi todas. Al final el juicio terminó el día que se tenía previsto, el 21 de noviembre, y después de esto el jurado salió para hacer la deliberación. El Ministerio Público, la acusación particular y la representación de la Junta de Comunidades coincidieron en señalar que el acusado asesinó a Nancy en el piso que ambos habían alquilado en la calle Carlos III de Santander, abordándola por detrás y asfixiándola al cerrar el brazo y antebrazo sobre su cuello. Acto seguido la cortó y trasladó sus restos en el carrito de compras hasta el paraje apartado. Según los abogados, el crimen tuvo lugar como consecuencia de una reacción violenta de Carlos, cuando percibió que Nancy había decidido abandonarlo por los continuos malos tratos. Por esta razón, la acusación se refirió a un caso de violencia de género convivencial. Ante la negativa del imputado de cerrar el juicio con sus últimas palabras, su representante ofreció su alegato final. Entre otras cosas, el letrado dijo que su representado era inocente, o era el criminal más tonto del mundo. Entre los hechos a los que se aferró para intentar demostrar la inocencia de Carlos, estaba en su movilidad reducida al tener que desplazarse con muletas. También se refirió a su falta de conocimiento de anatomía, lo cual no lo hacía capaz de realizar cortes precisos como los que presentaba la víctima. El miércoles 23 de noviembre de 2022, un jurado popular declaró al acusado culpable de los 3 delitos de los que se le acusó: asesinato con alevosía, profanación de cadáver y aborto. Con este veredicto, más de 2 años después del crimen, la magistrada Almudena Buzón, de la sección segunda de la Audiencia de Ciudad Real, anunció la condena a 25 años y 5 meses de prisión a Carlos Andrés Bustamante por los delitos de asesinato y profanación de cadáveres. El fallo, que se conoció el 1 de diciembre de 2022, sostiene que el procesado fue autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, con concurso ideal con un delito de aborto y de un delito de profanación de cadáver. La sentencia prohíbe al condenado aproximarse a menos de 200 metros de los miembros de la familia de su víctima, de sus domicilios, lugares de trabajo o centros de estudio, así como comunicarse con ellos por cualquier medio directo o indirecto durante 30 años. El escrito también incluye una indemnización por 112.000 euros a las hijas de la víctima, 87.000 euros para cada uno de sus padres y 25.000 para cada uno de sus hermanos. Para culminar, y como muchos estarán preguntando qué pasó con los restos de Nancy y si fueron repatriados a Guatemala o no, 1 año y 7 meses antes de la sentencia, los familiares lograron uno de los objetivos que se plantearon tras su asesinato: la repatriación de sus restos a Guatemala para despedirse de ella y darle sepultura en su tierra. Sus padres, Jorge y Prudencia, recibieron el féretro de su hija en abril de 2021 y encabezaron una caravana para trasladarla desde Nuevo San Carlos hasta la aldea de Granados, donde la velaron y tuvo lugar el entierro. Una crónica publicada por el diario El Mundo de España habló de las otras víctimas del espantoso crimen con el que Carlos destrozó a una familia entera. Una de estas víctimas es una de las hijas de Nancy, de 9 años, quien tuvo que vivir a muy temprana edad la pérdida de su mamá. También se habló de Prudencia, la afligida madre y abuela que, como dijimos, quedó a cargo de sus nietas cuando su hija decidió emigrar. La mujer confesó al medio español que la herida en su corazón es muy grande y que la condena para el responsable es insuficiente. En su opinión, el convicto no debería salir nunca de la cárcel,
pues solo así se puede garantizar que no le hará lo mismo a otra persona. A pesar del dolor, Jorge y Prudencia hacen lo posible para darle a sus nietas las herramientas que les permitan salir adelante y progresar. Ese era el sueño de Nancy, y guiarlas para que puedan conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de su hija. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Nancy es un caso como todos muy impactante, para mí personalmente más impactante todavía. Muchos de ustedes saben que yo también soy de Guatemala y también cuando era más joven decidí emigrar a España, así que es bastante doloroso, bastante triste lo que le pasó a esta mujer que simplemente salió de su país, como hemos hecho muchos, dejando todo atrás para darle un mejor futuro a su familia. Al final, Carlos recibió una condena que para muchos también es muy corta. Para muchas personas él tenía que recibir la prisión permanente revisable, que es una sentencia que se da en España, que se le ha dado ya a muchas personas, pero por algún motivo esto no se consideró. Así que esperemos que él pase todos estos años en la cárcel y que más adelante no se beneficie con ninguna medida que haga que su pena sea corte. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.